Muy buenos días. Quizás todavía recuerdas que hace poco hablábamos de la importancia de saber preguntar. Decíamos que en la pregunta ya hay parte de la respuesta y que te compartí aquella experiencia de mis clases de filosofía donde muy seguido los profesores nos decían: vuelve a plantear la pregunta porque está equivocada. Y ahí nos tenían tratando de formular preguntas correctas para tener la respuesta correcta. Lo sé, ya hablamos de eso. Pero el Evangelio del día de hoy también hay de una pregunta. Y en esta ocasión creo que es tan importante, como veíamos la vez pasada, saber preguntar, como prestar atención cuando se te pregunta. Porque hay que saber muy bien qué es lo que se nos está preguntando y, como por ahí dicen, incluso saber lo que no se nos está preguntando y que va implícito en la pregunta. Algo de la intención. Si nosotros logramos saber eso, también nos vamos a ahorrar muchos problemas. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Pudiéramos decir que la primera respuesta, ¿cuál es el mandamiento más importante?, es lo que Jesús está dando a la pregunta explícita. Pero a la pregunta que va implícita, que es la actitud, el deseo de ponerlo a prueba, se responde con la siguiente afirmación que Jesús hace. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y antes de que le vayan a refutar, dice: en esto depende toda la ley y los profetas. Vayamos viendo un poco detenidamente este texto. El que se acerca era un doctor de la ley. Era alguien que presumía, porque era doctor de la ley, que presumía de sus estudios, que presumía de conocer la ley, y se acerca con una pregunta que de una u otra forma debieran todos de saber. ¿Cuál es lo más importante? ¿No te ha sucedido que en las clases, cuando se acercaba el examen, el alumno, nosotros preguntábamos al maestro: pero ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que tengo que saber de esta materia? Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo más importante? Pero la actitud de este doctor era ponerlo a prueba. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando alguien se acerca y nos quiere poner a prueba. Yo a los jóvenes les digo mucho esto. Si alguien quiere que le pruebes algo, ten cuidado, porque las intenciones no son buenas. Cuando hay confianza, cuando hay amor, hay libertad y no se necesitan pruebas. Si te está pidiendo una prueba o te está poniendo a prueba, ten cuidado, porque quiere decir que no tiene ninguna buena intención. Ahora, esta persona se acerca para poner a prueba a Jesús y le pregunta por el mandamiento más importante. Pero resulta que lo más importante de la ley no es un mandamiento, sino el vivirla. Te lo vuelvo a repetir. Lo más importante de la ley no es el mandamiento, sino la capacidad que tenemos de poder vivirla. Por eso Jesús transforma o traduce la ley en un verbo, y en un verbo que es acción, que es movimiento, que implica un estilo de vida, el amor.
amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo más importante de la ley, dijimos, no es la ley en sí misma, no es una cosa, no es un producto, sino la vivencia. Porque resulta que el amor no se produce, no se hace, no se crea. Se vive en el amor. Dios es amor. Y cuando nosotros decidimos dar el paso, vivir inmersos en el amor, no estamos creando nada. Estamos viviendo de acuerdo a como Él nos invita a vivir. Resulta que el amor es precisamente la puerta a la vida feliz, a la vida espiritual, a vivir en paz. ¿Y a quién? Amar a Dios. ¿Y cómo amo a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser? Amando a tu prójimo. ¿Y cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo te gustaría que se te amara a ti? Y si de plano no das ni una ni otra, Jesús dirá más adelante en el Evangelio, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús es el ejemplo del amor. Este Evangelio creo que es muy profundo y que debemos de meditarlo porque no lo sabemos de memoria. Pero resulta que lo más importante no es saberlo de memoria, sino el poder vivirlo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante, ¿qué es lo más importante de la ley? El vivirla. De nada nos sirve tener ese conocimiento en nuestra mente, porque el doctor de la ley, la persona que se acerca a Jesús para ponerlo a prueba, él seguramente ya tendría muchas respuestas en su mente. Seguramente ya sabía cómo probar, poner a prueba a Jesús, cómo hacerlo quedar mal. Pero nunca se imaginó que Jesús no iba a alegar algo teórico, sino que lo iba a llevar al terreno de lo más práctico. A veces a nosotros así nos pasa. Nos quedamos discutiendo, perdonen el ejemplo, ya lo he dicho, es una reflexión muy personal, si te sirve, tómala. Pero muchas veces nos quedamos discutiendo o nos quedamos contemplando cosas muy teóricas, teológicas, dogmas, que espirituales, que concilios, cuando debemos de vivirlo, Contemplar un vaso de agua no te va a quitar la sed, tienes que beberla. Contemplar la ley no te va a saciar, tienes que alimentarte y eso es viviéndola, poniéndola en práctica. Sí, lo sé, cualquiera me pudiera decir, pero si no la conoces, no la vives. Estoy totalmente de acuerdo, pero no nos quedemos solamente conociéndola. El doctor de la ley que se acerca para poner a prueba a Jesús presumía sus estudios, era doctor de la ley, así como los saduceos, los escribas, y todos tenían muchos cargos y les gustaba que se les reconociera. Pues bien, déjame te digo algo. Sería ridículo, nunca lo he visto, pero sería ridículo que alguien presumiera de estar enamorado. ¿Verdad que no? No hay ningún enamorado que diga, ay, te presumo que estoy enamorado. Pues qué ridiculez es esa. Se nota, no tiene que decir la persona que está enamorada, se le nota que está enamorada. Lo mismo sucede con la Sagrada Escritura. No tienes que presumir que sabes la Sagrada Escritura, que la lees, que la estudias, que tienes conocimientos, cursos, diplomados. Se nota cuando la vives. En cambio, cuando no la vives, aunque tengas miles de estudios y seas un doctor de la Sagrada Escritura, de nada te sirve si no la vives. San Francisco de Asís, por ejemplo, él se resistía a tener estudios profundos porque a él le bastaba el simplemente vivirla. Ahora, no quiere decir que no estudiemos, no me malinterpretes, no va por ahí. Por supuesto que yo voy a ser el primero en querer tomar un curso, pero lo más importante es vivirla. ¿Qué es lo más importante? El vivirla, y el vivirla en el amor.
Nosotros pudiéramos preguntarnos eso mismo. ¿Y nosotros sí sabemos lo que es más importante de la ley? Y si lo sabemos, ¿lo estamos viviendo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la plenitud, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que nos restaura, nos reforma, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un muchacho que tenía una novia y estaba muy enamorado de ella. Y la mamá haciéndole preguntas al muchacho, ya sabes cómo son las mamás cuando se trata de las nueras, ¿no? Le pregunta a su hijo, y dime, ¿qué es lo que le gusta a tu novia de ti? ¿Por qué ella se enamoró de ti? Y aquel muchacho le contesta a su mamá, pues ella piensa que soy guapo, que soy inteligente, que soy muy amable, que soy carismático y que bailo muy bien. Y la mamá le dice, ok, ya veo. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Y el muchacho le contesta, pues que ella piensa que yo soy muy guapo, muy inteligente, muy carismático y que bailo muy bien. Eso no sería amor. El amor es aquello que te pone en movimiento, a contemplar, a vivir en el amor. No trates de crear, producir, trata más bien de vivir adentro. No se trata de poner a prueba a la otra persona. Si en tal caso, serías tú quien debería de ponerse en prueba en el servicio, en el respeto, en el amor, en la vivencia, amando a los demás como quieres que a ti se te ame y se te respete. Es como entonces podríamos mostrar que amamos a Dios. Que tengas un excelente día.